Pues bienvenidas y bienvenidos a la primera sesión oficial del Seminario de Antropología de la Música y otras expresiones sonoras, que tiene en esta ocasión pues su sede en la Escuela Nacional de Antropología e Historia acá en la Ciudad de México. Y nuevamente espero que pues esto se convierta en un espacio de intercambio que pues que nos permita construir hacia el futuro, que nos permita producir cosas. Creo que hay mucho trabajo ahí pendiente, ¿no? En términos de lo que tiene que hacer una antropología de la música o de una etnomusicología. Si ustedes piensan, por ejemplo, en México, hablando específicamente de México, yo sé que en América Latina sí las hay, pero en México no tenemos una revista especializada en estudios musicales, a pesar de que tenemos varias instituciones en donde se imparten licenciaturas en etnomusicología, en composición, hay algunas licenciaturas de antropología donde hay líneas de investigación en donde se están realizando prácticas musicales. No tenemos una publicación periódica en donde podamos leer sobre este tipo de estudios. No hay evidentemente pues algo así como una asociación eh, de antropología de la música o de etnomusicología o como ustedes le quieran poner. Ya hay varios eventos ahí que se realizan de manera periódica en el campo, pero creo que la verdad estamos picando piedra pues en un campo que es muy interesante, que creo que tiene mucho para dar. Ok, y pues vamos a comenzar esta primera sesión ya oficialmente con los autores que nosotros estaremos revisando a lo largo de este curso. Pues evidentemente que un seminario de antropología de la música como este que propusimos para la ENA y que afortunadamente se pudo realizar, necesariamente tenía que voltear a ver una obra como la de Alan Merriam, que ahorita vamos a ver si es un etnomusicólogo, si es un antropólogo de la música, si se estaba pensando a sí mismo como un etnólogo. Eh, el oído pensante, me parece que sí. Liliana por ahí comenta de la revista del oído pensante, me parece que sí. Ok. Entonces, pues no podíamos pasar por alto, ¿no? Y me parece que además dentro de los autores que estaremos discutiendo, Merriam sí merece como una posición muy destacada. Yo sé que probablemente ustedes están familiarizadas y familiarizados con la obra de Blacking, por ejemplo, que también vamos a estar revisando. Seguramente han escuchado hablar del concepto de musicking de Christoph Small, ¿no? Pero me parece que Merriam, independientemente de las críticas que podamos realizarle, tiene un aporte muy importante en distintos niveles y por eso yo quise colocarlo como una de las lecturas inaugurales para esta sesión. Corrobórenme nada más si ustedes ya están viendo ahí una presentación de PowerPoint, por favor. Sí, perfecto. Sí se ve. Gracias. Sí, sí se ve, sí se ve. Se ve. Sí, se ve. Gracias. Se ve. Respondiendo también a un comentario de un compañero de la sesión pasada de Máximo, yo les voy a estar compartiendo estas presentaciones, porque el día de hoy pues sí son varias diapositivas, entonces para que no estén ahí con la prisa de estar escribiendo, yo les voy a compartir estos documentos que tendrían que ser pensados pues exclusivamente como la interpretación de Alan Granados sobre estas problemáticas. No pretendo que sean la lectura, ni tampoco que sean la mejor lectura. Es una lectura bien intencionada que de alguna u otra manera trata de recuperar los principales aportes metodológicos y etnográficos con miras a esto que hemos propuesto dentro de este seminario, que es el estudio y la investigación de prácticas musicales. Entonces, pues es eso, y en esos términos es que yo les estaré compartiendo estos materiales. Y
El objetivo de la sesión del día de hoy, que yo esperaría pues dedicarle menos tiempo a la exposición y más tiempo a la discusión, a lo que ustedes pudieron recuperar a partir del texto, de qué manera resuena en ustedes el texto, de qué manera está resonando el texto frente a sus inquietudes de investigación. El objetivo general de la sesión sería recuperar críticamente los aportes teóricos y etnográficos dispersos en la obra de Merriam, para establecer un marco analítico que dé cuenta de los aspectos sociales, culturales y sonoros. Ay, ay, perdón. Profesor, tiene un Apagaste apagado. tu micro, Alan. Gracias. Gracias, Isaac. Entonces, Merriam es un tipo bastante sistemático. Merriam me parece que es un tipo que le dedicó bastante tiempo a meditar cuál sería la forma de una antropología de la música, cuáles eran los referentes teóricos para construir una antropología de la música y pues cuál era el método que tenía que utilizar una persona que quisiera estudiar una práctica musical desde una perspectiva antropológica, ¿no? Ahora nosotros vamos a ver que entre la antropología de la música, por ejemplo, y el texto que él escribe a propósito de los Flathead, hay una línea de continuidad, ¿no? Que está organizando la manera en la que él se va a aproximar al campo, el tipo de datos que va a recolectar y la forma en que nos va a presentar las cosas, pues justamente en ese libro, pues que yo diría cualquier estudiante de etnomusicología o que esté haciendo cuestiones de antropología de la música tendría que revisar, que es esta etnomusicología de los Flathead, ¿no? Ahorita vamos a comentarlo un poco más, lo vamos a comentar más bien más. Ahora, como objetivos específicos de la sesión del día de hoy, yo quisiera hacer fundamentalmente tres cosas y esa era la intención de mandarles esta selección de lecturas en donde queda como de manera muy clara plasmada pues, todo el programa de la antropología de la música que nos va a proponer Alan Merriam. Entonces, dentro de estos tres objetivos, el primero sería recuperar la discusión de Merriam sobre el campo disciplinar, estamos hablando evidentemente de la antropología de la música, para identificar los rasgos de una investigación antropológica de las prácticas musicales. Es decir, creo que entre esas innumerables definiciones que nos va legando Merriam del campo de la antropología de la música, podemos ir identificando y podemos ir sacando, perdón, ¿no? Algunas herramientas de reflexión, incluso algunos aspectos metodológicos para poder conducir una investigación etnográfica de prácticas musicales. Por otro lado, y esto tiene que ver con el segundo objetivo específico, ¿no? Estaremos tratando de identificar cuáles son algunos de los aspectos metodológicos de este tipo de etnografía que nos propone Merriam, y aquí nos vamos a detener especialmente en el modelo tripartito que él nos propone para analizar una práctica musical, que es muy citado dentro del campo, dentro de las personas que hacen etnomusicología, por ejemplo, pero pues no todo el mundo conoce el modelo y en ese sentido es que lo vamos a recuperar. Y finalmente, pues con con lo que nos permita hacer el tiempo el día de hoy, recuperar algunas partes del análisis de este caso que él hace de los indios Flathead a la luz del modelo tripartito que nos está proponiendo. Entonces, yo esperaría en esta primer parte de la sesión del día de hoy poder de alguna manera aclarar estos objetivos, montar una discusión alrededor de estos objetivos y ya en la segunda parte dar paso a los comentarios que ustedes tengan, a las aportaciones que ustedes tengan sobre el texto de Merriam.
sin la intención, evidentemente, ¿no? De hacer aquí una biografía como muy acabada de este importante autor del campo, pues creo que fundamentalmente podemos definir a Merriam como un antropólogo y como un etnomusicólogo estadounidense, ¿no? La gente de etnomusicología les va a decir que es un etnomusicólogo, y hay un artículo muy bonito que escribe Bruno Nettle en 1982, 2 años después de que Merriam muere. Y dice Nettle, bueno, si nosotros analizamos, permítanme, perdón, y dice Nettle, bueno, si nosotros valoramos a Merriam por la calidad de sus aportaciones y por el tipo por el tipo de etnografía que construye, pues es muy probable que llegáramos a la conclusión de que Merriam se pensaba fundamentalmente como un antropólogo cultural antes que como un etnomusicólogo. Nos vamos a ir dando cuenta conforme avance la conversación que sí, sin que Merriam sea un estructuralista a la Lévi-Strauss, sí una parte importante del programa de Merriam se parece mucho a la manera en la que Lévi-Strauss entiende el campo de la etnología, por ejemplo, ¿no? Evidentemente nos plantea Merriam una reflexión inaugural de este campo que es la antropología de la música por allá por la década de los 50, ¿no? Tardó su pensamiento en consolidarse aproximadamente 18 años, que es el tiempo que pasa cuando llega a esta meseta de Montana y conoce a los Flathead, hasta que publica el libro en 1968. Es decir, pasaron 18 años en lo que él tuvo contacto con el campo y sintetiza sus aportaciones en esta importante etnografía, pero vaya, es innegable que su reflexión tiene un carácter inaugural y vamos a encontrar sus principales aportaciones en estos 3 libros que aparecen aquí, ¿no? La antropología de la música del 64, la etnomusicología de los indios Flathead del 67, y este otro que es una etnografía de una comunidad indígena de África. Y bueno, ahí como un dato curioso e interesante, fue presidente de la Sociedad de Etnomusicología entre 1961 y 1963. Listo, bueno, vamos adelante. Un dato también ahí curioso es que su esposa hizo trabajo de campo con él en las 2 ocasiones que estuvo ahí con los Flathead, pero pues ella no figura como coautora de los libros, ¿no? Y yo la verdad es que no me di como mucho tiempo de indagar un poquito más cuál es como la dimensión de la contribución, ¿no? Bueno, ahora, algunas características para que pensemos la antropología de la música de Merriam, y esto es estrictamente personal, esta es la lectura que yo estoy haciendo del trabajo de Merriam, ¿no? Concuerdo totalmente con Carlos Reynoso con respecto a que podemos situar a la antropología de Alan Merriam como un enfoque predominantemente culturalista, por lo que ya habíamos visto la sesión pasada, ¿no? Por este modelo en donde él nos propone que para comprender una práctica cultural la tenemos que insertar, perdón, para entender una práctica musical la tenemos que insertar en un contexto cultural. Y en ese sentido, pues es evidente que él inaugura justamente todas estas etnografías de carácter culturalista que nosotros vamos a encontrar en las décadas de los 50, de los 60 y de los 70. El trabajo que hace John Blacking, por ejemplo, lo que hace el propio Seeger, lo que hace Christoph Small, es decir, un conjunto de etnomusicólogos que van a seguir esta vía que inaugura Alan Merriam. Pero creo que tampoco debemos pasar por alto el hecho de que al interior y lo sabemos, en la obra de cualquier científico social, de cualquier antropólogo, de cualquier sociólogo, socióloga, vamos a encontrar tensiones al interior de su obra. Y es evidente cuando ustedes van leyendo a Merriam por el tipo de conceptualizaciones que nos propone, por el tipo de lenguaje que está utilizando,
que una parte importante un referente teórico importante de Merriam es el funcionalismo, y ahorita vamos a evaluar cómo está pesando eso en la comprensión, en la inteligencia que él tiene de los fenómenos musicales, pero también el conductismo, que es una psicología netamente norteamericana. Y si ustedes lo piensan, el conductismo le pegó al campo de la sociología, le pegó al campo de la antropología, de la ciencia política, ¿no? O sea, creo que difícilmente podemos identificar una rama de las ciencias sociales norteamericanas que no se haya visto influida por el lenguaje del conductismo, ¿no? Ahora, también, y eso lo señala varias veces, y en eso están de acuerdo muchos etnomusicólogos, es una antropología que está cimentada en un trabajo de campo que quizá no se parece a este trabajo de campo extensivo en el tiempo que hace Malinowski, por ejemplo, cuando está con los trauriandeses, porque de hecho Merriam solamente estuvo 6 meses con los Flathead. Pero cuando uno ve el tipo de materiales que va recopilando, cómo los está analizando, me parece que este trabajo de campo que está acotado temporalmente, pues sí da como paso, ¿no? A un trabajo de laboratorio y a un trabajo de síntesis muy profundo, ¿no? Otro rasgo que es importante, ¿no? Dentro de la antropología de Merriam es una antropología erudita, ¿no? En el sentido de que trata de familiarizarse con todo lo que se había escrito, por ejemplo, sobre los Flathead, ¿no? Y siempre va dialogando con los autores. Una tensión que también nosotros podemos observar en su obra es sí una interpretación y una construcción que está muy ceñida a los datos, pero la verdad es que a Merriam tampoco le tiembla la mano, ¿no? Para dar un brinco y proponernos generalizaciones a partir de los datos que él recoge en campo. Como cuando piensa, por ejemplo, cuáles son las funciones que desempeña la música en una sociedad, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué piensan qué piensan los Flathead de la existencia de músicos especialistas, etcétera? Y, como les mencionaba hace rato, tensiones que me parece son inherentes a cualquier trabajo, ¿no? De la magnitud de lo que nos está proponiendo Merriam, tensiones que vamos a encontrar entre ciertas generalizaciones, pretensiones universalizantes, de encontrar cuáles son las funciones que puede desempeñar la música en distintos contextos culturales, ¿no? Pero este reconocimiento también de la importancia que tiene el trabajo etnográfico, el hecho de que en su etnografía encontremos continuamente este salto entre interpretaciones nativas y entre interpretaciones que nos da el propio antropólogo. Entonces, eso es una manera, ¿no?, en la que yo entiendo de manera muy particular esta antropología de la música. Y vaya, entiendo que como todos los intelectuales, al final del día, Merriam es un hijo de su tiempo, es un hijo de los compromisos intelectuales que él tenía con la academia, con las universidades y evidentemente, pues con las tradiciones disciplinarias dominantes en ese momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me abstendría de decir, híjole, ¿por qué nos propone una antropología universalizante? Si no, o sea, es me estoy tratando de abstener ahorita de una valoración en estos términos. Ahora, hablando de estos 3 objetivos y trataré de ir un poquito más rápido. Con respecto a la discusión sobre el campo disciplinar, creo que algo muy curioso, ¿no?, del campo de la antropología, de la música o del campo de la etnomusicología, es que en la década de los 60, cualquier etnomusicólogo que escribiera un artículo o que nos presentara un aporte etnográfico, se sentía casi en la obligación de definir qué era la antropología de la música o qué era la etnomusicología, ¿no? Que eso es algo que nosotros no haríamos en la actualidad. Si yo voy a escribir de la música, por ejemplo, de las chilenas de las Costa Chica de Guerrero, pues simplemente me pongo a escribir de esa práctica musical y no defino antes qué es la antropología de la música. Hay una definición, hay una
hay una preocupación por los etnomusicólogos, por los antropólogos, de tratar de aclarar qué es este campo de la antropología de la música, y Merriam tiene un papel destacado en ese sentido. Dos definiciones que ustedes pueden encontrar en Merriam en la década de los 60, pues están aquí. Ya vi que por ahí anda Isaac Martínez, entonces yo sé que Isaac habla bien y si nos puede ayudar leyendo estas dos definiciones. Gracias por el halago ahí. Buenas tardes a todos. We return then to the point that ethnomusicology does not deal with geographic areas of research or with certain supposed types of people, but that it is clearly a method, an approach to the study of music in culture. It is for this reason that I have defined ethnomusicology as the study of music of culture, and that I believe our objectives are to a considerable extent coincident with those of cultural anthropology. Muchas gracias, Isaac. Y en español, por favor. Una traducción de traductor de Google, hagan de cuenta, ¿no? Entonces diría, viene discutiendo él en este texto qué es el campo de la etnomusicología y dice, regresamos a reconocer que la etnomusicología no se encarga de estudiar áreas geográficas o ciertos tipos de personas, ¿no? Sino que es claramente un método, un enfoque para el estudio de la música en la cultura. Eso diría en una traducción del Google Translate, ¿no? Muchas gracias. La siguiente sería, dice Merriam, es por esta razón que yo he definido a la etnomusicología como el estudio de la música en la cultura. Y creo que nuestros objetivos son en una medida muy importante coincidentes con aquellos de la antropología cultural. Creo que aquí hay cosas que podríamos discutir por horas, pero al final del día aquí hay un conjunto de lineamientos muy claros de cómo estaba entendiendo Merriam la antropología de la música y la etnomusicología en la década de los 60. E insisto, casi cada obra que ustedes leen de Merriam nos vamos a encontrar con una tentativa de definir el campo de la antropología de la música. Para no perdernos en estas definiciones, ¿no? Creo que a partir de lo que él nos propone, nuevamente, pensando en que esto no se quede como una discusión ahí nada más de, sí, qué bonita la definición que nos propone Merriam de la antropología de la música, sino que tratemos de ir jalando cosas para la comprensión de prácticas musicales, a partir de lo que él nos va planteando, ¿no? Y si quieren, en una síntesis, pues que sí podría ser criticable, porque aquí yo estoy reuniendo como fragmentos de definiciones que él nos propone en distintos momentos. En estas distintas definiciones, curiosamente, él va aclarando cuáles son los referentes disciplinares del campo, ¿no? Cuál es el objeto de estudio de la antropología de la música y cuáles son los objetivos. Y a la ventanita amarilla no hagan caso porque pues, ahí se me fue ponerle contenido, pero seguramente ahí va una idea que era importante y que pues ahora mismo ni yo recuerdo, ¿no? Pero bueno, entonces, en el centro nos quedamos con esta idea de que la antropología de la música es un enfoque que relaciona a la música y a la cultura, ¿no? Y como señalaba Merriam en el texto de la antropología de la música, justamente, él reconoce que dos de los grandes referentes disciplinares de este campo son la musicología y la antropología cultural, que es algo que ya habíamos discutido un poquito hace 15 días, perdón. Ahora, con respecto al objeto de estudio, Merriam habla específicamente de la música y dice, bueno, sí, es verdad, nuestro objeto de estudio, que es la música, corresponde al campo de las humanidades. Pero aquí es donde la mirada de Merriam se empieza a volver más compleja. Porque cuando él trata ya de aprender la música como un fenómeno etnográfico, se da cuenta que las dimensiones que históricamente se han utilizado para caracterizar a la música, la existencia de melodía, la existencia de ritmo, la existencia de armonía, etcétera,
no alcanzan a dar cuenta de los fenómenos musicales que están ocurriendo en otras latitudes del mundo, ¿no? Entonces, pero además, ¿no? Reinsertando a la música en su contexto cultural y reconociendo que la música no ocurre en un vacío social y cultural, nos va a proponer que pensemos a la música fundamentalmente como un conjunto de comportamientos individuales y colectivos que están modelados por un conjunto de normas culturales. Eso es con relación al objeto de estudio. Ahora, y aquí es quizá en donde Merriam se pone como más universalista, y la verdad es que yo no tengo en lo particular ninguna bronca con eso, no hay quienes podrían decir que sí. Merriam pone específicamente como objetivos de la antropología de la música el conocimiento de las regularidades de este comportamiento musical. Y ahí sí establece una distinción muy tajante entre humanidades y ciencias sociales. Y dice, a ver, no nos confundamos. Nosotros trabajamos con un objeto que pertenece al campo de las humanidades, pero la finalidad de la antropología de la música es comunicar conocimiento científico lisa y llanamente. Entonces, lo que nosotros vemos, y les digo que ahí es donde uno puede ver o donde empiezan a resonar ciertas notas de la antropología, por ejemplo, de Lévi-Strauss, cómo es que en realidad para Merriam, Alan, apagaste tu micrófono nuevamente. ok, ¿desde dónde? Díganme. Estabas hablando de Lévi-Strauss y... Ok. Gracias. Entonces, les decía que en este punto es donde vemos más como estas resonancias, ¿no? Con la antropología de Lévi-Strauss, por ejemplo, en el sentido de que Merriam igualmente nos propone que la teorización sobre la antropología dependa así de un conjunto de datos etnográficos, pero al final del día el quehacer del antropólogo no se queda a nivel de los datos etnográficos, sino que en realidad, ¿no? El conocimiento de una realidad etnográfica debería servirnos para reflexionar sobre los grandes problemas de la antropología, ¿no? Entonces, sí hay un programa universalista, y en este sentido, eso que nosotros veíamos en la lámina anterior, en donde decíamos, bueno, la etnografía de Merriam va combinando descripciones nativas, ¿no? Los conceptos que sus interlocutores proponen sobre la música, sobre el sonido, etcétera, con sus propias interpretaciones. Y aquí es donde él dice, bueno, la antropología de la música pues tiene que ver fundamentalmente con la perspectiva de un outsider, alguien externo a la cultura que está tratando de entender esas regularidades. ¿Vale? Pero insisto, pues creo que si nosotros ponderamos el aporte de Merriam en el momento en el que está escribiendo, pues no nos debería incomodar como esta tensión que nosotros vamos a observar al interior de su trabajo antropológico. Eso sería, ¿no? Con relación a esta lluvia de definiciones que nosotros vamos a encontrar en la obra de Merriam, y tratando de encontrar algunos elementos que nos permitan orientarnos. Ahora, una cosa que es extremadamente interesante en la obra de Merriam y sugerente, pero además que es muy fecunda en términos metodológicos, es decir, para aquellas personas que estén buscando, híjole, yo le dije en mi posgrado, le dije a mi asesor que iba a hacer el análisis de una práctica cultural, musical, perdón, y ahora no tengo idea de absolutamente nada y no sé cómo le voy a hacer. Creo que aquí es donde podemos sacar más cosas de la obra de Merriam, que tiene que ver con el segundo objetivo de la sesión del día de hoy, que es esta parte de la etnografía de las prácticas culturales.
Pero quizá faltaría aclarar que más que hablar, ¿no?, del trabajo etnográfico que él hace con los Flathead, por ejemplo, nos vamos a concentrar en los aportes metodológicos que él hace para que nosotros podamos pensar podamos aproximarnos en campo al estudio de las prácticas musicales, ¿no? Entonces, podríamos partir quizá de esta pregunta, ¿no? ¿Qué elementos aportan The Anthropology of Music y Ethnomusicology of the Flathead Indians para el desarrollo de la antropología de la música? Y quizá habría que precisar un poquito más qué elementos nos van a aportar en términos metodológicos. ¿Qué podemos sacar de estas dos obras para nuestro propio trabajo? Recuerden que hace 15 días yo les decía, bueno, vamos interpelando a los autores en estos términos. ¿Qué puede decirme la obra de Merriam para mi propio trabajo? Si yo estoy trabajando en México, si estoy trabajando en Perú, si estoy trabajando en Colombia, en Argentina, ¿no? ¿Qué me pueden decir estas obras para el estudio de las realidades a las cuales yo me estoy enfrentando? Entonces, creo que yo voy a recuperar ahorita 4 cosas y ustedes valoren nuevamente en qué medida las pueden utilizar, ¿no? Pero pues, tampoco es que estos sean los mandamientos. Si por ahí alguien dice, ah, ok, este primer esquemita de esta lámina está interesante, pero al final del día creo que Merriam no está viendo cuestiones que tienen que ver con performance, por ejemplo, que tienen que ver con corporalidad, que tienen que ver con afectos, pues siéntanse libres precisamente de modificar estos esquemas para que sean operativos y para que sean útiles para lo que ustedes están analizando. Entonces, con respecto a cómo entender la investigación etnográfica, ¿no?, que es una cosa que de repente queda como bastante floja, creo que ahí Merriam es muy puntual, ¿no? Y ahí es donde se agradece justamente el nivel de detalle, ¿no? Y pues hasta si lo quieren ver de alguna manera como el grado de neurosis, ¿no?, que él tenía para sistematizar y para reflexionar cómo le entrábamos al estudio de prácticas musicales. Básicamente, él concibe, ¿no?, la investigación etnográfica como un proceso que tiene 4 etapas, en donde evidentemente pues partimos de la formulación de un problema de investigación, ¿no?, que nosotros tengamos un conjunto de preguntas, que hayamos leído evidentemente la bibliografía, que tengamos un conjunto de hipótesis. Y dice Merriam, bueno, la cosa empieza a ponerse interesante cuando nosotros pensamos la recolección de materiales en campo. Recuerden que en el momento en el que está escribiendo Merriam, el trabajo de la musicología comparada tenía que ver fundamentalmente con esta imagen de color amarillo que se llama transcripción y análisis, ¿no? Las personas recopilaban algunos materiales, muchas veces ni siquiera eran los propios musicólogos quienes recuperaban esos materiales, los transcribían y hacían un análisis formal de la obra musical. Esto que aparece aquí al lado, la recolección de materiales en campo y la discusión de los resultados a la luz de los problemas relevantes, es lo que va a aportar la perspectiva de la antropología de la música, que es algo que no se hacía antes de los 50 o que no se hacía por lo menos con el grado de exigencia y con el grado de rigor que nos van a recomendar Bruno Nettle, que va a recomendar Merriam, que va a recomendar Mantelhood, etc. Entonces, después de la formulación del problema de investigación, viene un momento de recolección de materiales en campo, ¿no? Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿qué diablos es lo que yo voy a recolectar ya que esté en campo? ¿Cuáles son las dimensiones cuáles son las dimensiones? ¿Hacia dónde oriento mi escucha? ¿Hacia dónde oriento mi observación? ¿Qué es lo que yo tendría que estar registrando? Nos dice, y bueno, nos dice Merriam, ¿no? Si le damos clic a esta pequeña imagen,
que cuando pensamos en términos de qué tipo de materiales son los que deberíamos estar recopilando en campo, podemos pensar en estas 6 grandes categorías, ¿no? Y si ustedes se fijan, si ustedes han leído etnografías, etnografías sobre prácticas musicales, pues nos vamos a encontrar con que los autores casi siempre nos hablan de estas 6 dimensiones. La cultura material musical, que sería como el quehacer, pues una investigación canónica en el campo de la etnomusicología, en donde tú vas a campo, te fijas cuáles son los instrumentos musicales que están utilizando, de qué materiales están construidos, cuáles son los métodos que se utilizan para producir música, los métodos para la construcción de los instrumentos y las técnicas de ejecución de los instrumentos musicales. Si hay una teoría musical, porque no siempre la van a encontrar, pues cuáles son los aspectos de esa teoría musical, ¿no? Eso tendría que ver entonces con lo que Merriam denomina como la cultura musical material. Después vendría otra parte que se relaciona con los textos sonoros, pero nuevamente, pues donde encontremos texto, porque como observó Merriam con respecto a los Flathead, él llega a la conclusión de que la mayor parte de la música Flathead pues, no era vocal, ¿no? Sí era vocal, pero no tenía propiamente un texto, ¿no? Y cuando él le dice, oye, pero esta canción que grabaron hace 20 años que tiene un texto, pues sí, pero era como un chiste, o es más bien, tiene un carácter más como de idiosincrasia de la persona que le estaba cantando, que le pareció gracioso, meterle letra, pero pues ni siquiera la tenía, ¿no? Entonces, la segunda dimensión tiene que ver justamente con el texto pensado como conducta literaria, ¿no? Incluso lo podemos pensar como conducta literaria, dice Merriam, y ahí es en donde vamos viendo este lenguaje conductista que está atravesando, ¿no? Su obra, el etos de una cultura, cuáles son los valores de una cultura que se pueden reflejar a través del texto, e incluso lo podemos utilizar para la construcción de una historia social. Otra parte importante que de alguna u otra manera se conecta con el último puntito de la cultura material musical, que es la teoría musical, que son las categorías sobre la música, las categorías que un grupo construye para explicar su propia música. Y si aquí pues atendemos o recuperamos la discusión que estábamos proponiendo hacia el final de la sesión anterior, incluso preguntarnos por cómo está conceptualizando ese grupo humano esa práctica que nosotros denominamos como musical, ¿no? ¿Cuáles son las categorías nativas o locales? Pero también es cierto que Merriam no está cerrado, ¿no?, a utilizar categorías que dependen del propio investigador, ¿no? Nuevamente ahí aparece esta combinación de categorías de interpretaciones semic con interpretaciones étic. Una cuarta dimensión tiene que ver con la comprensión del rol y del estatus del músico al interior de una sociedad. ¿Quién es el músico? ¿Es un profesional? ¿Es estimado socialmente? ¿Es considerado un especialista? ¿No? Hay ciertos individuos, ciertas personas al interior de un grupo que son considerados músicos, o como encontró John Blacking, por ejemplo, con respecto a los Venda, se considera que todas las personas tienen una musicalidad que les es inherente por el hecho de participar en una cultura. Como quinto punto, dice Merriam, son las funciones de la música en relación con otros aspectos de la cultura. Y aquí es donde el cuate se pone verdaderamente funcionalista y está pensando que la música debe desempeñar algún tipo de función al interior de la cultura. Y de lo que se trata es indagar justamente de qué manera la música se relaciona con la economía, con el sistema de cargos, con la religión, por ejemplo, con los sistemas de parentesco, etcétera, etcétera. Y finalmente, ver si dentro de la cultura se le asigna un papel especial a la música en tanto que actividad creativa, ¿no? Entonces,
La verdad es que yo creo que aquí hay un conjunto como de directrices, pero más que de directrices, como de ejes de indagación, o para las personas que están llegando a campo y que de repente no saben bien cómo podemos orientar nuestro trabajo en campo, cuáles son las categorías que podemos recuperar. Pues me parece que aquí hay un conjunto de dimensiones que nos pueden ir ordenando la manera en la que nosotros nos conducimos en campo. Y bueno, después vendría esta parte de transcripción y de análisis, ¿no? Que por más que Blacking nos diga, no, es que sí, la antropología de la música es el estudio de la música en la cultura, ¿no? El texto de los Flathead, que es un texto de 400 páginas, tiene como 150 o 200 páginas consagradas al análisis de distintos cantos que él recopiló, ¿no? Entonces, sigue siendo para Merriam una actividad importante dentro del trabajo antropológico. Y finalmente, y aquí hay una cosa que a mí me gusta del trabajo de Merriam. Esta base de datos que nosotros generamos durante el trabajo de campo en este segundo momento de la investigación, dice Merriam, tendría que dar paso para reflexionar estos grandes problemas del campo de la antropología, ¿no? Y vaya, yo no tengo nada en contra de las etnografías, pues que de repente parecen más como crónicas, ¿no? Pero sí creo que es muy... a mí me resulta de mucha estima esta idea de utilizar la música para reflexionar algún problema que tenga que ver con la cultura. Puede ser etnia, pueden ser procesos migratorios, puede ser identidad colectiva, puede ser corporalidad, puede ser el problema que ustedes quieran, ¿no? Pero lograr dar ese paso justamente de documentar toda esta parte que tiene que ver con la cultura musical hacia la reflexión de alguna problemática relevante del campo. ¿Alguien tiene ahí por ahí un reloj a la mano que nos pudiera decir cómo vamos de tiempo? Son las 5:47. Vale, ok, vamos bien, entonces, ahora. Otra cosa, ¿no? que es muy interesante de la obra de Merriam y venía ahí en el capítulo número 2 del texto de la antropología de la música, yo no he encontrado una traducción y por eso les compartí los libros en inglés, pero aquí voy a tratar de explicarlo clara y rápidamente, ¿no? Ya habíamos hablado de que Merriam parte de la idea de que la música, en primer lugar, es conducta, ¿no? Es conducta individual, es conducta social y que no está ocurriendo en un vacío. Entonces, él nos va a proponer un modelo tripartito para el análisis de las prácticas musicales que, de la misma manera que esto que comentábamos acá atrás, ustedes pueden utilizar este modelo tripartito como una forma de encarar el trabajo que están realizando en campo. Aquí lo que nos va a decir Merriam, y el modelo se lee de atrás para adelante. Ajá. Y por eso le puse ahí una flecha que va, que está apuntando hacia la izquierda, ¿no? Entonces, fíjense bien, aquí hay una línea que señala el tipo de trabajo que realiza la musicología comparada o que realizaba la musicología comparada hasta la década de los 50. Nos deteníamos a reflexionar al sonido como si fuera una estructura sonora cerrada en sí misma, que obedece a su propia legalidad. Pero Merriam reflexiona de una manera tan lógica y tan sencilla que uno dice, ¿por qué demonios no se le había ocurrido a alguien más? ¿O por qué por lo menos no lo habían hecho explícito como lo hace Merriam? Entonces él dice, bueno, sí, los etnomusicólogos nos hemos preocupado por el estudio de las estructuras sonoras, pero resulta que para que pueda ocurrir este nivel de los sonidos, antes de eso necesitamos conducta individual y conducta social. Es decir,
Necesitamos personas organizadas, necesitamos personas haciendo algo en determinadas situaciones. Entonces, el sonido depende del comportamiento de las personas. Y se va un poquito más atrás, dice, pero además, este comportamiento obedece a un conjunto de ideas, a un conjunto de representaciones sobre, y aquí no estoy haciendo una enumeración exhaustiva, sobre qué es la música, sobre quiénes pueden hacer música, sobre en qué situaciones aparece la música, etcétera, etcétera, etcétera. De tal suerte que Merriam reflexiona, bueno, si nosotros queremos entender este último nivel, que ha sido la preocupación de la etnomusicología, perdón, de la musicología comparada, deberíamos incorporar a la reflexión el estudio del comportamiento y el estudio de los conceptos, de las nociones que elaboran los grupos sobre qué es la música. Yo les digo que de repente no tiene mucho sentido criticar criticar a los autores, ¿no? En estos términos, porque aunque uno diga, bueno, es que, ¿por qué no optó por el concepto de acción? Cuando uno dice, bueno, la acción tiene que ver con el comportamiento visible y la dimensión subjetiva del comportamiento, ¿no? Como dice Max Weber, los motivos, como dicen la sociología fenomenológica de Alfred Schutz, ¿no? Los motivos para, los motivos por qué. Uno dice, bueno, quizá no está eso, pero al final del día sí está preocupado por esta dimensión simbólica, imaginaria, ideacional, que tiene que ver con cómo está pensando la gente su propia práctica musical. Ajá. Entonces, nuevamente aquí nos encontramos, ¿no? Un conjunto de herramientas que nos permiten aproximarnos al campo. Sí, se vale ir con grabadoras y registrar previo permiso de la comunidad, etcétera, pero también sería importante entonces que nosotros demos cuenta de los procesos, ¿no? De los procesos colectivos e individuales a partir de los cuales se hace música o se hace sonido. Y además que generemos algún tipo de dispositivo que nos permita acceder a todos estos conceptos que tienen que ver con la música. Hablando específicamente de este segundo nivel que está aquí de la conducta, ¿no? Merriam dice, bueno, pensemos, y aquí es muy interesante nuevamente porque nos va proponiendo un panorama que complejiza la mirada y que complejiza la escucha. Cuando él habla de conducta, dice, bueno, sí, estamos hablando de la conducta física, por ejemplo, de los ejecutantes, qué hacen los ejecutantes cuando hacen música, pero algo interesante es que Merriam también está teniendo en cuenta el papel de los escuchas. ¿De qué manera la gente está reaccionando a eso que está escuchando? ¿No? Tanto la conducta física, ¿no? Como la conducta social de ejecutantes y de escuchas. Y finalmente, una dimensión que le interesa de una manera muy señalada a Merriam se refiere a la conducta verbal. ¿Qué cosas dicen las personas de sus prácticas musicales? Si ustedes se fijan, ¿no? En este nivel de la conducta verbal, en realidad encontramos un traslape con los conceptos sobre la música. De hecho, uno pensaría, bueno, la conducta verbal, conocer este tipo de expresiones, conocer el discurso de los sujetos sobre sus prácticas musicales, es la manera que uno tiene para poder llegar a los conceptos sobre la música. En realidad, este modelo tripartito son 2 hojas en la obra de Merriam, ¿no? Pero, insisto, me parece que nos proporciona un conjunto de dimensiones que nos permiten, pues, organizar, ¿no? Y realizar un trabajo de campo que esté como a ciertas dimensiones. Ahora, 2
cosas más que yo quisiera recuperar de estas herramientas etnográficas que nos da Merriam para poder trabajar en campo, serían las siguientes. En uno de los capítulos también que yo les sugería que leyeran de usos y funciones de la música, creo que hay una teorización bastante interesante de cómo está pensando Merriam a la música, ¿no? Que insisto, son cosas que ustedes pueden utilizar cuando estén realizando su trabajo en campo y sobre todo, pues cuando ya hayan analizado los datos y estén sentadas o estén sentados ahí tratando de entender qué es lo que está pasando en un contexto, ¿no? En donde hay música. Y me refiero a la distinción que él introduce entre usos de la música y funciones de la música, ¿no? Ustedes van a encontrar con que son términos que a veces se utilizan como si fueran sinónimos. En un texto de Blacking que se llama El análisis cultural de la música, Blacking utiliza los términos como intercambiables. Él dice, bueno, pues es que los niños aprenden cierto tipo de canciones y entonces podemos hablar de que las canciones desempeñan una función. En realidad ahí Blacking está hablando del concepto de usos de la música. Pero para aclarar así como rápidamente a qué se está refiriendo, ¿no? Los usos de la música, dice Merriam, son las situaciones sociales, los contextos en los que aparece una práctica musical. Y aquí podríamos pensar, por ejemplo, en la música que aparece en las fiestas patronales, en las comunidades indígenas, en la música que aparece en el carnaval, en la música que aparece en el fandango. Usos de la música, entonces, son aquellas situaciones en las cuales está ocurriendo la música. Y dice en otra parte Merriam, estamos hablando de las maneras en las que se utiliza la música. Si una persona, por ejemplo, le lleva serenata a alguien más, está utilizando la música en una manera. Estos usos de la música evidentemente son dependientes del contexto y pueden ser múltiples. Podemos encontrar un montón de situaciones en donde la música se va a utilizar. Y se determinarían fundamentalmente a través de interpretaciones folk o interpretaciones nativas, como las denomina el propio Merriam, ¿no? Entonces, insisto, las canciones que aparecen en los carnavales, las que aparecen en las fiestas patronales, las que se utilizan en cierto tipo de danzas, esos serían los usos de la música. Ajá. Evidentemente, para poder encontrar los usos de la música, tenemos que realizar un trabajo de campo muy intensivo en donde nosotros presenciemos esas situaciones sociales y las documentemos. Pero el trabajo propiamente antropológico es trascender estos contextos de uso de la música para poder desplazarnos a una discusión de orden más antropológico, dice Merriam, que es determinar cuáles son las funciones de la música. Y esto tiene que ver fundamentalmente, dice, con comprender qué hace la música en el marco de la cultura. No si fulanito de tal utilizó una serenata para llevársela a la persona que le guste. En términos del funcionamiento social mucho más amplio, ¿cuáles son las funciones que puede desempeñar la música? Y sí, aquí él está pensando explícitamente en las generalizaciones del papel que desempeña la música en la sociedad, ¿no? Y no le puse universales para que no se vea tan feo, pero está pensando directamente en estos usos universales que puede tener la música, ¿no? Y les digo, pues aquí está como la beta más, pues no sé si está siguiendo a Parsons, no sé a quién está siguiendo, pero aquí es donde podemos ver esta beta como más funcionalista de su trabajo.
Si los usos de la música son múltiples, Merriam dice, en realidad podemos contar las funciones de la música con las manos, con los dedos de las manos, ¿no? Estas funciones de la música no las define la propia cultura. Este es un trabajo que tiene que realizar el antropólogo o la antropóloga. Él es, desde su postura externa, quien tiene que, a través de la interpretación, determinar para qué está funcionando la música, ¿no? En la antropología de la música y otro texto que él escribe, nos dice, bueno, yo he encontrado estas 10 funciones, ¿no? Podrían ser más, podrían ser menos, algunas se traslapan, y menciona la expresión emocional, el goce estético, el entretenimiento, la comunicación, la representación simbólica. Si nosotros lo pensamos, uno dice, bueno, pues es que uno representa simbólicamente casi siempre para comunicar, se podrían traslapar, por ejemplo, ¿no? Para generar una respuesta física, reforzar la conformidad con las normas sociales, y aquí podríamos pensar, por ejemplo, las canciones que se usan durante la socialización temprana con los niños en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Acá en México, tenemos una canción, que a Foucault le hubiera escandalizado, ¿no? La de un candadito nos vamos a poner. Pero bueno, pues al final del día tiene que ver con esta conformidad que vamos generando en los niños a través de ciertas prácticas. Otras funciones son la validación de instituciones y rituales, la contribución a la estabilidad y continuidad de la cultura y finalmente la contribución a la integración de la sociedad. E insisto, este es el trabajo interpretativo no de la comunidad, sino del antropólogo o antropóloga. Y ya, ya casi estamos por terminar esta parte. Finalmente, ¿no? Otra cosa que aparece bastante ahí en sus textos, en su obra, ¿no? Es una distinción que él establece entre evaluaciones folk y distinciones analíticas, ¿no? Cuando habla de las evaluaciones folk, está pensando fundamentalmente en las descripciones semic, es decir, en las interpretaciones que los nativos construyen de su propio contexto cultural, ¿no? Y yo les podría decir que en el texto, por ejemplo, de los Flathead, y por eso me parece que es un texto muy valioso, el 70% del material son interpretaciones nativas, ¿no? O sea, de repente él dice, bueno, es que parecería que en los Flathead sí hay músicos profesionales o parecería que sí hay una estética, pero los informantes no están de acuerdo, así que no me hagan mucho caso, los datos son estos, ¿no? Entonces, está esta parte de construir una etnomusicología a partir de estos conceptos nativos, ¿no? Que al final del día yo creo sí le permitieron construir una teoría nativa de la música, ¿no? Que se centra en algunas de estas dimensiones que yo les estoy poniendo aquí, ¿no? Referidas al origen de la música, cuáles son las razones para hacer música, qué sonidos se consideran musicales, qué habilidades desarrolla un músico al interior de un grupo, qué actitudes, de qué manera se valora la música, en qué estima social se le tiene, cuál es el rol de los músicos, de qué manera se aprende música al interior de una comunidad, etc. Pero, por otro lado, pues la verdad es que tampoco le tembló la mano para ir entremezclando, ¿no? Con estas evaluaciones folk o con estas descripciones semic, sus propias interpretaciones de los fenómenos musicales. Entonces, al hablar de las distinciones analíticas, estamos hablando de estas descripciones que construye el propio antropólogo en tanto que outsider del contexto que está analizando. Y tiene que ver mucho con esto que comentábamos en las láminas previas con las funciones de la música. No, insisto, de repente hay como debates muy puristas en la academia, ¿no? No, pues emic, etic.
Y uno dice, bueno, pues voy a ver la etnografía y resulta que te encuentras que los dos tipos de interpretaciones están mezclados y dices, pues ¿por qué me voy a pelear con uno y voy a asumir solamente una postura cuando de los dos lados puedo agarrar para generar mayor potencial interpretativo? Y eso es justamente lo que nosotros encontramos pues en el tipo de relatos que nos presenta Merriam. Entonces, si ustedes se fijan, hay aquí un conjunto de categorías, ¿no? Nuevamente un conjunto de modelos que nos permiten ir ordenando la observación en campo, y yo eso lo estimo invaluable de la obra de Merriam, ¿no? Casi todo el mundo saca el conejito del conejo y te dice, ya está aquí afuera el conejo, y uno dice, sí, pero pues enséñame cómo diablos le hago para sacar al conejo del sombrero, ¿no? Que eso es algo que casi nadie te dice. Y me parece que justamente con este tipo de aportes, Merriam nos estaba tratando de decir cómo podemos aproximarnos antropológicamente a la música. Creo que justamente eso hace del trabajo de Merriam una obra muy transparente, ¿no? De repente, insisto, la gente nos presenta sus conclusiones, nos presentan ya relatos como muy acabados, y no alcanzamos a ver el hilo conductor que ayudó a ordenar los datos, y Merriam eso lo va dejando como muy claro, como muy transparente. Cuando la evidencia empírica no la alcanza, simplemente dice, pues yo encontré, por ejemplo, que los Flathead estiman como musical el sonido de la voz y los silbidos, pero nada más, o sea, no me dijeron nada más, no hay muchas verbalizaciones al respecto, y hasta ahí dejo mis consideraciones. Entonces, me parece que en ese sentido es un ejercicio de honestidad intelectual que pues, de repente uno quisiera ver un poquito más, ¿no? Ahora, ya para terminar, todo esto que él va planteando en la antropología de la música y en otros artículos, ¿no? Que están dispersos ahí entre las décadas de los 60 y de los 80, que es cuando muere. Afortunadamente lo vemos con su trabajo, con el trabajo que hizo con los Flathead allá en Montana, ¿no? En 1950, que realiza su primera estancia en campo, y 1958, que es cuando realiza la última estancia con los Flathead, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay como algunos elementos ahí para pensar este trabajo. En el 50 y en el 58 realiza con su esposa dos estancias de campo, ¿no? Que se extendieron de los meses de julio a septiembre. Y si ustedes los cuentan, pues son 6 meses en realidad los que él pasó ahí con los Flathead. Merriam los describió como un grupo geográficamente pequeño y homogéneo, y los reportes que habían en la época en la que Merriam está escribiendo hablan de una comunidad de aproximadamente 500 nativos de esa parte de los Estados Unidos. Y bueno, hay como discrepancias, ¿no? Con respecto a cuál era el territorio que ocupaban propiamente los Flathead, si vivían en las mesetas o si estaban más pegados hacia las montañas, ¿no? Como quiera que haya sido, e independientemente de la duración que tuvo su trabajo de campo, hace una etnografía muy intensiva, que esa es una realidad innegable, ¿no? En donde justamente esto que yo les veíamos acá, no sé si él ya lo tenía pensado para ese momento, pero estas dimensiones son las que van ordenando su trabajo en campo y la manera en la que él va a presentar los resultados, ¿no? Entonces, ahí hay una viñeta que yo les pongo. Aunque el esquema tripartito es posterior a su trabajo con los Flathead, porque el esquema tripartito lo publica en el 60, y él hace el trabajo de campo en el 50 y en el 58. Cuando él nos presenta el libro de los Flathead en la década de los 80, ordenó los materiales con arreglo justamente a este esquema tripartito, ¿no? Que es algo, les digo, como muy bonito, porque pues, de repente está muy fácil decir, mira, vas a hacer así tu trabajo, pero uno dice, bueno, pues muéstrame el trabajo en donde tú también ordenaste los datos y los interpretaste de esa manera. Y resulta que justamente eso es lo que hace Merriam con su etnografía de los Flathead. Entonces,
como penúltima lámina, y sin la intención, ¿no?, de agotar todos los temas que están ahí en este libro, ¿qué nos enseña él de esta etnografía? Bueno, en primer lugar, sí hay previamente al trabajo de Merriam, y eso hay que mencionarlo, ¿no? En la década de los 30 y de los 40, por ejemplo, se habían realizado algunos trabajos etnográficos y se habían registrado algunas canciones, pero el trabajo de Merriam es uno de los primeros en tener esa preocupación exclusivamente etnomusicológica, de tratar de entender qué es lo que estaba ocurriendo con los Flathead en términos de sus prácticas musicales, ¿no? Entonces, aquí vienen algunas viñetas que se relacionan con cosas que él encontró, ¿no? Y traté de poner casi solamente aquellas que se refieren a las interpretaciones nativas de los Flathead, a cómo pensaban los Flathead sus propias prácticas musicales. Entonces, algo muy interesante, ¿no?, y muy bonito, que además es muy agradable de leer, es cómo explican los Flathead el origen de la música. Ellos distinguen fundamentalmente dos tipos de canciones, ¿no? Las canciones creadas, que pueden ser inventadas por un individuo, por ejemplo, o que podían ser tomadas a préstamo de otras culturas, pero un tipo más fundamental de canción que los Flathead estimaban que es un don que te hace un espíritu guardián, y además es un don personal. La música que tiene poderes, terapéuticos, que tiene capacidades curativas, que tenía incluso la capacidad de cambiar el tiempo, dicen los Flathead, es una canción que tú adquieres a través de una búsqueda, ¿cómo le llaman? De una vision quest, ¿no? De esta búsqueda de la visión, y te la entrega un espíritu guardián. Estas canciones individuales tienen poder, por ejemplo, y eran estimadas pues, como la verdadera música al interior de los Flathead, ¿no? Por ahí de repente Merriam dice, bueno, ¿y cómo la harán estos cuates para desarrollar habilidades musicales? Y se pone a teorizar cómo es que en realidad van desarrollando como ciertas habilidades musicales. Pero en términos generales, él nos dice, bueno, así es como explican estos nativos el origen de su música. Con respecto a qué sonidos consideraban musicales, ¿no?, este pueblo, fundamentalmente sonidos vocales, ¿no? Se consideraba que sonidos vocales, los silbidos en alguna medida, y la música que proviene de un tipo de flautín, ¿no? De un tipo de flauta. Y algo muy interesante, y en donde les digo, bueno, podemos ver como la transparencia del trabajo antropológico que va haciendo Merriam, es que cuando él les pregunta, oye, ¿qué onda con pues con la música? O sea, trata de indagar un poquito sobre los conceptos que organizan el universo sonoro musical de los Flathead. Casi no tiene respuestas, y así nos los dice en la etnografía, ¿eh? Nos dice, pues es que yo traté de preguntarles cuáles eran los principios que estaban organizando su práctica musical, y o no lo han reflexionado, o no lo tienen claro, o simplemente no les interesa. Y les estoy hablando que ocupa, no sé, es la mitad de una cuartilla de su trabajo, ¿no? Entonces, no voy a hablar en términos de poca o de una ausencia de conceptualización, simplemente, pues es una cosa que no preocupaba mucho a los Flathead. Finalmente, con relación, ¿no?, al desarrollo de ciertas habilidades musicales, algo muy interesante que también conecta con otros trabajos etnográficos que nosotros vamos a encontrar, como el de John Blacking con los Venda, por ejemplo, es que al contrario de lo que ocurre en Occidente, en donde pensamos que solamente ciertas personas nacen con el don o nacen con musicalidad, Merriam dice, la mayor parte de los individuos de los Flathead tienen una cierta habilidad musical. Son muy poquitas las personas las que no cantan o las que no participan en este tipo de prácticas musicales y dancísticas.
Eso no quiere decir que por ahí no hay algunos individuos que son especialistas, que son reconocidos, que los invitan a participar en los distintos rituales, pero en términos generales no hay algo así como la categoría del músico profesional, ¿no? Que pueda vivir remuneradamente de los servicios que presta la comunidad. Dice, eso no existe. Y para evaluar, ¿no? Para ponderar quién es un buen músico, pues un criterio fundamental tiene que ver con lo que los Flathead denominan como la fuerza de la garganta y de los pulmones. Finalmente, con respecto al aprendizaje, ¿no? La música Flathead se aprende fundamentalmente a través de un proceso informal que tiene que ver con la imitación y con la participación en las distintas situaciones sociales en donde hay música. Ajá. Entonces, si ustedes se fijan, no les estoy hablando ahorita, por ejemplo, pero tiene un apartado en donde nos habla de los distintos instrumentos musicales que utilizan los Flathead. Tiene un apartado en donde hace un análisis así eterno de canciones y demás cantos, ¿no? Ahí en los Flathead, de cuáles son los intervalos que utilizan, una cosa que de repente se parece a los Cantometrics de Alan Lomax, también está ahí. Pero bueno, está esta dimensión importante que tiene que ver con las conceptualizaciones nativas de la música. Entonces les digo, me parece interesante la obra justamente por el grado de articulación a nivel metodológico. The Anthropology of Music es un texto casi metodológico, casi un tratado de cómo hacer antropología de la música. Y afortunadamente en su etnografía de los Flathead, pues él de alguna u otra manera logra establecer esta interconexión o esta interfaz entre un texto con una orientación muy metodológica y un texto con una orientación pues muy etnográfica. Yo terminaría la sesión del día de hoy para dar paso a comentarios, ¿no? Señalando que si seguimos un poco la línea de reflexión que nos propone Alan Merriam, nos vamos a encontrar con que el trabajo antropológico, hablando específicamente del análisis de prácticas musicales, tiene como tres grandes niveles, ¿no? Un nivel propiamente etnográfico que tiene que ver con lo que nosotros hacemos cuando estamos en campo, con nuestros interlocutores, presenciando una práctica musical, ajá. Y ya vimos cuáles son las dimensiones que él estima pertinentes para poder conducir ese trabajo etnográfico, ¿no? Pero también un segundo nivel, que podríamos denominar, siguiendo a Levi-Strauss, quizá un poquito más etnológico, que tiene que ver con la sistematización de los materiales que recoges en campo para la construcción de una teoría nativa de la música. Pero insisto, ¿no? Merriam considera que la antropología no se debe quedar solamente en ese nivel de la sistematización, sino que en realidad a partir de nuestros datos etnográficos, nosotros deberíamos estar construyendo una teorización sobre aspectos más generales. Espérenme tantito porque no puedo mover las cámaras. Ahí está. Sobre aspectos más generales del comportamiento musical en relación con la cultura. Insisto, ¿no? O sea, un poquito se trata de pensar a la música como una herramienta epistemológica, como un prisma a partir del cual nosotros podemos ver la música según la metáfora que nos plantea Bruno Nettel en el texto que revisamos hace 15 días. Entonces, yo con esto cerraría pues, es una sistematización al final del día, ¿no? Insisto, de cómo yo he visto los textos de Merriam, de cómo a mí me han servido para realizar trabajo etnográfico. Ahorita no me voy a meter en esos temas, pero a mí me resultó profundamente sugerente la obra de Merriam cuando llegué a campo y dije, quiero entender ciertos procesos, pero pues uno se pierde con tantos datos, con tantas cosas que están ocurriendo ahí en campo. Yo encontré ahí una ayuda invaluable y bueno,
por eso, y por las razones que ya comentaba al principio, quise recuperarlo. Entonces, miren, si gustan, podemos dar paso a la segunda parte de la sesión para que ustedes, pues, no necesariamente es que como preguntar, ¿no? Sino que ustedes, pues, aporten, ¿no? Qué cosas les señalen, qué cosas les resultaron interesantes de la lectura de Merriam, de qué manera resonó en ustedes, cómo lo pueden pensar dentro de su trabajo. Miren, para no perder como participaciones, les pediría por favor que levantaran la mano ahí en participantes. Si ustedes le dan clic en participantes, aparece un botoncito que dice levantar la mano. Entonces, si levantan la mano, les voy dando la palabra así como les vaya viendo. Y también, pues, si no alcanzo a ver a alguien, déjeme un comentario acá en el chat y vamos dialogando. Entonces, ahorita veo a Marcela, veo a Pablo Suárez, a Ramón Estrada, son los tres que aparecen ahorita. Entonces, si quieren, vámonos así, Marcela, Ramón y Pablo. Adelante, Marcela. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Leyendo el texto de Merriam, logré como entender un poco la diferencia entre la etnomusicología y la antropología de la música. Y sobre todo cuando él hace énfasis frente a los estudiantes de etnomusicología y dice que estos estudiantes deben tener dos componentes claves. Uno, que deben estar preparados en antropología, y dos, que deben entender sobre los problemas de sonido y estructura musical. Entonces, digamos que entendería eso muy bien, porque desde la antropología pues no tendríamos que tener un conocimiento musical o de la estructura musical para poder llegar a una comunidad a hacer etnografía de la música y entender la música como un fenómeno humano, como él mismo lo dice. Sin embargo, me perdí un poco en tu presentación porque pareciera que entonces estuviéramos hablando solo de antropología de la música, más no de etnomusicología. Entonces, me gustaría un poco como entender más esto porque pues me perdí un poco. Gracias. Perdón, claro, Marcela. Miren, sí, tienes toda la razón, ¿no? La verdad es que, y en ese sentido es un enfoque muy ortodoxo. Merriam considera que para que nosotros podamos tener comprensión del fenómeno musical, deberíamos tener algún adiestramiento que nos permitiera lidiar justamente con esas estructuras musicales. Y yo concuerdo. Tienes toda la razón. Yo en la presentación hago un poquito abstracción de eso, porque también estoy convencido de que el desarrollo de ciertas habilidades musicales, ¿no? O sea, si bien sí puede pasar por recibir como cierta formación en la academia, también soy más partidario de la propuesta de Philip Tag, por ejemplo, con respecto a la necesidad de desarrollar no un análisis de la música popular, dice Philip Tag, sino un análisis popular de la música. Es decir, cómo a partir de nuestra propia experiencia, de la propia relación que tenemos con la música, podemos ir construyendo un conjunto de categorías analíticas para dar cuenta de esos fenómenos. Porque parecería que si uno no transcribe, ¿no?, la canción, si no la transcribes y si no la analizas, no estás teniendo comprensión de esa canción. Y yo les diría a las personas que bailan, ¿no?, resaltaría la capacidad de comprensión que implica escuchar una canción y poderla traducir a un conjunto de movimientos corporales. Que ese es un tipo de comprensión, ¿no?, de la música, que yo envidio, ¿no? Porque yo no sé bailar como muy bien, tengo como dos piernas izquierdas, pero es un tipo de comprensión de la música. Entonces,
concuerdo totalmente con lo que propones, es una propuesta, es un requisito en la antropología de la música de Merriam. Yo pasé por alto un poco estas cuestiones justamente porque entiendo que este es un grupo como bastante heterogéneo, en donde hay personas que tienen esta parte de la formación, entrenamiento musical, que eventualmente te permitiría como lidiar, ¿no?, con la transcripción, pero hay personas que tienen más los pies en el campo de la antropología y creo justamente que podemos ir construyendo una aproximación hacia la antropología sin que necesariamente eso suponga que recurramos a las herramientas pues de la música que se enseña en las academias, en los conservatorios, en las facultades en la facultad de música, ¿no? O sea, yo quiero que pensemos de repente si a alguien le interesara hacer un estudio sobre el metal, ¿no? O una música muy estridente, o de repente hay ciertas dimensiones que simplemente tú no puedes traducir a la partitura, que la partitura pues no te permite captar, ¿no? O sea, como dimensiones de la práctica musical que no son cuantificables, y ahí es entonces donde uno tiene que empezar a pensar en generar recursos para poder hacer el análisis de las prácticas musicales, pero concuerdo contigo, Marcela, o sea, Merriam sí lo coloca como un requisito de la antropología de la música. Yo no le doy mucho énfasis en la presentación y tienes totalmente razón, me centro más en esta parte cultural, pero insisto, ¿no? Parto de esta convicción de que creo que podemos ir generando un tipo de categorías o un tipo de dispositivo conceptual o interpretativo que nos permita aproximarnos a las prácticas musicales desde otras coordenadas que no sean necesariamente las de las tradiciones occidentales, ¿no? Después, recuérdenme, ¿a quién más le había dado la palabra? Perdón, Marcela, no sé si respondería, ¿cómo ves? ¿Qué piensas? Sí, pues sí, das respuesta a mi inquietud, sobre todo porque me afianzo es lo que siempre he pensado, y es que en la antropología no necesitamos ser expertos en música, porque cuando llegamos a muchas comunidades, sobre todo yo trabajo con comunidades indígenas y campesinas de músicos que son analfabetos, entonces ellos ni siquiera conocen la escala de do, re, mi, no saben ni escribir el nombre, entonces sí, ¿cómo voy a hacer una etnografía a partir de eso, lo musical y cuál es el sonido y el ritmo? Entonces, pues digamos que con tu respuesta, pues sí, me afianzas un poco de la investigación que he hecho y eso sería para mí la diferencia entre la etnomusicología y la antropología de la música. Claro, Gracias. claro, Marcela. Vamos a hablar en algún momento de Timothy Rice, ¿no? Cuando Timothy Rice llega a Bulgaria con todas estas ideas pues de la Academia Norteamericana, él está aprendiendo a tocar la gaita, ¿no? Y se desespera porque el cuate que le está enseñando, que se llama Costadín, le dice, mira, pues tocas así, ¿no? Y el cuate casi que quiere que lo sienten frente a un pizarrón en un pentagrama y que le enseñen las notas y después de mucho tiempo de estar batallando con el aprendizaje del instrumento, Ray se da cuenta que no es que fueran mala onda, sino que en realidad el aprendizaje de la gaita en un contexto como la Bulgaria de la década de los 70 o de los 80, pasaba por la capacidad de desarrollar un conjunto de esquemas motores y visuales en donde la persona tiene que aprender a desentrañar cuáles son las posiciones que está poniendo un ejecutante de la gaita y o sea, primero tienes que desentrañar, ¿no? Ese patrón y posteriormente tú debes ser capaz de llevarlo a la práctica. Cuando Rice entendió eso, dejó de molestar a su interlocutor para que le enseñara la música de una manera más académica y de hecho los propios músicos búlgaros llegaron a reconocer que Timothy Rice podía ejecutar la música como de una manera que fuera culturalmente competente, ¿no? Entonces, justamente nuestra chamba en campo pues tiene que ver con entender estos procesos a través de los cuales se comunican estas tradiciones musicales, ¿no? Ok, entonces, a la siguiente persona que le había dado la palabra, adelante, por favor. Recuérdenme quién era.
Había mencionado a Marcela después. Era primero Ramón y después yo, profe. Ok. Ok, perfecto. Ramón, adelante. ¿Puedo participar? Bien, qué bueno que la participación anterior me parece que está bastante relacionada con lo que yo quería plantear. Me pareció bastante importante este paso de la metodología que refiere a la transcripción, y los comentarios también me hicieron pensar en algunos de los problemas a los que nos podemos enfrentar a la hora de hacer este tipo de investigaciones. Sobre todo, pues me surge la duda, ¿cómo llevar a cabo esta transcripción? Se refiere precisamente a llevar a una partitura las notas de de esta música que puede estar fuera de la cultura occidental. Me parece de algún modo que puede ser también un riesgo, que en algún momento el antropólogo está intentando hacer encajar dentro de los modelos occidentales, tanto de escritura como de armonía, elementos musicales externos a la cultura occidental que por su propia naturaleza, pues por supuesto que no van a coincidir. Entonces, me parece que puede llegar a ser de alguna manera un sesgo pensar música que no es occidental de estos parámetros como tal en una transcripción, porque por supuesto hay una gran cantidad de culturas cuya música no es escrita o no se escribe. ¿Es esto un problema o cómo se puede solucionar, no? Esa sería mi pregunta. Ok, Ramón. Bueno, miren, quizá podría responder como en dos niveles a Ramón. Cuando nosotros volteamos a ver, por ejemplo, los planes de estudio de las licenciaturas en etnomusicología, una realidad y que es innegable es que la transcripción y el análisis musical siguen siendo la piedra de toque del quehacer etnomusicológico, ¿no? Casi que yo les podría decir tesis de etnomusicología que se precie de serlo, va a contener por lo menos ahí el análisis de algún tipo de pieza musical, por muy breve que sea el análisis, ¿no? Eso casi ustedes lo van a encontrar como una constante porque al final del día, pues es la manera en la que se ha ido construyendo el campo disciplinar. Yo concuerdo totalmente contigo, ¿no? De repente la idea de que necesariamente tenemos que transcribir y analizar músicas que están pensadas en otros parámetros, que tienen otras dimensiones, justamente, por ejemplo, acá en México, ¿no? O sea, hay distintas variedades de músicas que podemos denominar como son, en donde, por ejemplo, ¿no? La manera en la que se utiliza el plectro, pues es fundamental para dar la voz del instrumento. ¿Cómo le haces dentro de este dispositivo que es la transcripción, que solamente te permite registrar alturas tonales, etcétera? ¿Cómo le haces para dar cuenta de esos aspectos? Y ahí es donde les digo, o sea, quizá hay que empezar a descolocar un poquito el pensamiento y si nos resulta muy necesario, ¿no? O sea, realizar algún tipo de análisis, buscar algún tipo de recurso que sea un poquito más pertinente para el tipo de práctica musical que nosotros estamos utilizando, ¿no? Me estoy saliendo por la tangente, Ramón, porque te estoy diciendo, inventa tu propio recurso analítico en función de la práctica musical que estás estudiando, pero es que creo que al final del día se trata de eso, ¿no? O sea, al final del día se trata de romper con esta hegemonía que tienen ciertos sistemas de análisis en prácticas en donde, pues, o sea, yo he trabajado tesis con chavos de acá de la ENA que están, no sé, analizando, por ejemplo, música reggae o dub. Pues no tendría absolutamente nada de sentido que te pongas a transcribir ahí una línea de bajo que se repite, una línea de bajo de 2 compases que se repite durante 6 minutos. Entonces, ¿cómo le hacemos justamente para ir generando esquemas analíticos que nos permitan pensar la realidad de la práctica cultural que estamos analizando? Creo que ese es justamente, justamente el reto, Ramón. E insisto, no me salí por la tangente porque te dejé la tarea a ti y te dije, pues se tratará de pensar en un esquema que de alguna u otra manera
sea funcional y respete la naturaleza de la, no la naturaleza, sino las características de la práctica que estás analizando. Y hasta ahí la respuesta. ¿Cómo ves? Ok, gracias. Sí, de hecho, pues, me parece como una respuesta bastante, pues, sí, correcta, coherente, ¿no? Sobre todo pensando en lo que nos estuvimos leyendo ahorita respecto a Merriam. Él mismo propone que, pues, tenemos que ser capaces de crear nuestro método. Sin embargo, creo que me sigue pareciendo que hay que ser conscientes de este tipo de posibilidades y no caer en el error de querer hacer entrar dentro de los parámetros de la escritura académica elementos que pues no lo tienen, ¿no? Se me vino a la mente un texto en el que plantea que estuvo analizando muchas improvisaciones de músicos de jazz y terminó dándose cuenta que muchas veces rítmicamente no era consistente con las subdivisiones de la métrica occidental, entonces que estaban tocando detrás del beat o adelantándose al beat y era parte de esta práctica musical, ¿no? Pero sí, me parece que la respuesta fue, mejor dicho, mi duda quedó aclarada. Muchas gracias. Mira, ahorita tenía aquí un libro, por ejemplo, pero me lo tuve que llevar a mi casa, en donde se hacen como análisis musicológicos, por ejemplo, sería como un ejemplo, ¿no? De algunas canciones de heavy metal, por ejemplo, ¿no? Y es interesante porque justamente el autor como que resistió esa tentación de, ay, voy a transcribir. Él diseñó su propio método para entender de qué manera se están estructurando las canciones de heavy metal y fundamentalmente lo que él quería entender es si, así como en la canción popular encontramos como una estructura, a ver si en la canción de en las canciones de heavy metal encontramos ese tipo de estructura. Y le echó ahí como mucho ingenio y mucho coco para generar como un dispositivo analítico propio que fuera pertinente con el tipo de práctica que estaba analizando, ¿no? Entonces creo que sería eso, ¿no? Como apuntarle hacia la pertinencia del tipo de dispositivo, y también pensar un poco en el trabajo como más contemporáneo de Steven Feld, por ejemplo, en donde él como que renuncia a toda esta captura del trabajo antropológico por parte de la escritura y termina presentándonos documentos etnográficos, pero que están más bien contenidos en discos compactos, por ejemplo, hizo programas experimentales. Entonces, pensar en otro tipo de soportes, pensar en otro tipo de herramientas de análisis, pensar en otro tipo de relatos etnográficos, creo que en un contexto como el que estamos discutiendo, pues es sumamente pertinente, ¿no? Y ahora sí, si no me equivoco, después estaba Ramón. Perdón, Pablo, no. Estaba Pablo. Pablo Suárez, adelante. Sí. Hola maestro, buenas tardes. Y bueno, en mi caso particular, profe, me resonó mucho lo de usos y funciones, puesto que yo me dedico al estudio del vínculo entre la música y el humor en las performances, específicamente en los cantautores, y desde mi formación en Cuba, siempre el cantautor que yo estoy trabajando en mi tesis doctoral es Virulo, que lo tiene mucho por Ciudad de México. Y siempre me decían, no, porque Virulo lo que hace es guaracha. Y yo decía que no, que auditivamente, desde la escucha analítica, me decía que no, y que la guaracha como género tiene usos y funciones muy específicos dentro de los sones cubanos y que tienen que ver con el humor. Y yo decía, o sea, si Virulo hace o echa mano de otras discursos musicales o de otros géneros, o como cuando llega a México adecúa sus discursos, entonces deja de ser guaracha y cómo se vincula entonces usos y funciones para géneros musicales, ¿no? Y yo decía, si las herramientas musicológicas tradicionales, esto de el análisis de los medios expresivos, nos dan una información, vamos a decir, cualitativa, limitada, y no nos deja ahondar un poco en los significados que adquiere la música como expresión cultural
en un contexto determinado, o en el caso de Virulo, cómo se transforma su discurso musical en el contexto cubano y en el contexto mexicano. Entonces, los procesos de migración y todo esto. Y entonces resuena mucho, por supuesto, lo de Merian. El uso de funciones para constituir después lo que ahorita estamos llamando en la academia como intergeneracionalista. Eso era una de las cosas. La otra cosa, por supuesto, profe, coincido muchísimo con usted en que dependiendo de nuestro objeto de estudio son las herramientas analíticas que nos va a demandar, y además dependiendo también desde nuestras preguntas de investigación, o sea, qué nos interesa o qué tendríamos como objetivo, y a partir de ahí ir a nuestras preguntas. Porque un ejemplo, en mi caso en particular, que trabajo de esto, de música y humor en el performance, usos y funciones de Merian solo me posibilita tener como categorías analíticas para analizar esos performances, y que está padrísimo, pero no me posibilitaría llegar a la teoría de los géneros musicales, ¿no? Que ya es más musicológico realmente, es más etnomusicológico, pero bueno, que es la línea que realmente trabajo para dar respuesta al tipo de pregunta que me hago, que es más de índole etnomusicológica. Esto me llevó, hablando de los métodos de análisis y de estructura musical, a un autor que publicó un método, y se los voy a comentar, pero solo está en inglés, que es para analizar las canciones de los Beatles desde la etnomusicología, o desde lo que usted conoce que se llaman en Inglaterra o en el Reino Unido, que es la sociología de la música, ¿no? Ese es el auge de los estudios de la música popular. Y es un método súper interesante porque no divide las canciones de los Beatles desde el punto de vista musicológico de la forma musical, sino dentro de las temporalidades y de las formas que adquieren los discursos, ya sea cantado, hablado o recitado. Y eso ayuda mucho a cuestiones más performativas, como puede ser la misma música de Virulo, que él lo mismo puede estar performando un carácter masculino con un carácter femenino, o interrumpe un momento cuando estoy haciendo trabajo de campo y yo digo, pero se interrumpió la canción según mi idea de la grabación comercial, y era que en ese momento necesitaba interactuar con el público para que entendieran el chiste, e interrumpe, pero esa frase, ese texto que Alan Merian hace énfasis en ese tipo de lenguaje literario, textual, es importante para entender ese performance en ese momento en específico, ¿no? Entonces, este método que sacaron de los Beatles en el 2017 está muy bueno, y también como usted comentó, ahorita con el auge de las humanidades digitales, tenemos muchas herramientas nuevas. Nosotros estamos trabajando acá en la Universidad de Guanajuato con el Sony Visualizer, que nos permite entrar un PDF, y dependiendo de los filtros que habremos programado, sacar cuestiones de ritmo ya de índole cuantitativo, y que puede ser un enfoque positivista, pero lo que nos contribuye la etnomusicología o la antropología de la música sería a interpretarlo en relación con los propios actores sociales y a vincular esos datos cuantitativos con su contexto germinal, que sería lo interesante de esta visión antropológica, ¿no? Sí, aislamos el dato en laboratorio, pero después que ya tuvimos que hacer un trabajo de campo, y después contrastaríamos esos resultados de laboratorio con los resultados, con los datos etnográficos propiamente. Así es, Pablo. Muy interesante. Si nos compartes el dato, la verdad es que estaría excelente. Si gusta, ahorita mismo lo voy a buscar para que no se nos vaya esto de la sociología de la música y el aporte que hicieron de los Beatles en el 2017. Así es, ¿no? Les podría recomendar, por ejemplo, en ese sentido, el texto de Middleton, el de Estudiando la música popular. Déjenme consigo bien la referencia, pero justamente la idea de Middleton es que, porque también él habla mucho de los Beatles, de cómo para aproximarnos al análisis de cierto tipo de géneros populares, pues en realidad las herramientas de la musicología tradicional no nos sirven, y en ese sentido tenemos que ir pensando otras herramientas analíticas, ¿no? Pero creo que sí te vamos a agradecer bastante, Pablo, si nos compartes por ahí. Tengo después Sí. Ok.
Se llama Análisis estructural de la música de los Beatles. Ajá. Y lo interesante, profe, es que, a ver, le muestro tantico, que nos ayuda muchísimo. Mi formación es realmente musicológica, pero para las clases que doy de etnomusicología a los alumnos que no son de música, ayuda muchísimo este tipo de esquema que va más hacia la temporalización de la canción desde la propia grabación comercial. Lo que hace es el tiempo que ocupa y la forma de discurso. Y realmente es muy reciente, es del 2017 el libro, y que todavía no ha llegado del todo acá a América. Y sí le voy a buscar la referencia completa, pues fíjese que tengo solo pura copia. No te preocupes, lo conseguimos por ahí, pero te vamos a agradecer la referencia. Tengo después, me aparece Javier Noriega, Yoringuel y Reyes Bolaños. Entonces, si quieren, vámonos en ese orden. Javier, Yoringuel y Reyes, por favor. Gracias, Alan. Bueno, buenas noches con todos. Yo voy a jugar un poco al abogado del diablo, porque soy músico, pero entiendo esta parte en la que se busca esta alternativa al análisis musical, porque obviamente por diferentes razones no todos pueden acceder o no todos van a poder darle ese tiempo al estudio de la música. Sin embargo, me parece que también se están obviando ciertos detalles que se pueden analizar de esta manera antropológica si es que uno tiene el conocimiento de ambos campos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el uso del plectro, de la vitela, que se conoce en otros lados, sí tiene notación musical. Existe esta parte de las técnicas extendidas, existe la parte contemporánea de la música que nos ayuda justamente a la notación de ciertas técnicas, de ciertas texturas, ciertas sonoridades que el mundo clásico, que es el mundo con el que casi todo el mundo está familiarizado, no puede realmente hacer estas notaciones. Eso por un lado. Por el otro, también no consiste solo en un análisis armónico, porque justamente tenemos, o parece que se tiene este sesgo del análisis musical siempre desde el mundo occidental, cuando yo pienso que si alguien quiere dedicarse a este campo, a la antropología o a la etnomusicología, es necesario que tenga conocimiento previo de historia de la música, porque en la historia de la música ya te empieza a dar estos rastros de, uno, como cultura, por qué escuchamos y por qué tenemos la música que tenemos. Y el otro es qué está pasando en el resto del mundo, porque justamente nosotros tenemos esta visión eurocéntrica, esta visión occidental sobre la música, cuando existen todas las otras culturas que también desarrollan su musicalidad. Igual podemos hacer énfasis en esta parte en la que en ciertas culturas hay músicos especializados y en otras no. Entonces, creo que el análisis musical, obviamente no desde la perspectiva meramente musical o purista, porque si es que nos ponemos a analizar una obra desde ese punto de vista, solo vamos a entender progresiones, armonía y melodía, sino también empezar a hacer esta interpretación justamente de por qué se utiliza estas sonoridades. Otro ejemplo que les quiero dar es la famosa escala pentatónica, que es una escala que históricamente aparece en diferentes lugares del mundo que no tenían conexión entre sí. Entonces se puede empezar a analizar la sonoridad de esta escala pentatónica y se puede empezar también a dar conexiones justamente con su función, con la función obviamente de las obras que estamos hablando, o sea, si es una función religiosa, es una función de entretenimiento, porque también hay que contrastarlo. Entonces, a los compañeros les invito no tanto a cerrarse en ese campo, porque también ofrece un abanico de opciones. Lo que les digo, no es simplemente este análisis mera y puramente musical, porque no vamos a sacar nada realmente con respecto a lo que nos interesaría, pero
sí es importante y creo que sí aportaría bastante el análisis o el entendimiento de la estructura musical, pero también con respecto al funcionamiento de esta. No sé si está claro o si alguien tiene preguntas. No sé si alguien, No, mira, yo creo que en realidad, Javier, me parece muy pertinente lo que señalas. Creo que incluso aquí podemos recuperar al propio Merriam, ¿no? Creo que una de las enseñanzas de este autor es como la orientación a la resolución de problemas, más que el celo disciplinar, ¿no? De decir, ah, no, yo voy a mantener mi parcela, mi campo disciplinar, ¿no? En ese sentido, yo creo que es importante lo que comentas, ¿no? Ahí dependerá evidentemente pues de la capacidad, de la pericia, del entrenamiento que tenga cada persona para incorporar dentro de su análisis etnomusicológico, antropológico. Yo lo señalo fundamentalmente porque en el momento en el que yo recibo a los estudiantes ahí en la ENA, por ejemplo, de repente esta idea, ¿no? De que, bueno, es que yo no leo partitura, como que les desanima para el estudio de las prácticas musicales, cuando en realidad creo justamente que esto que tú comentas es una herramienta que también nos puede aportar, que nos puede generar una mirada más compleja, pero que también siento que no debería ser algo para evitar que alguien se preocupe por tratar de empezar a reflexionar antropológicamente una práctica musical. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Un llamado hacia la heterodoxia y hacia incorporar distintos tipos de herramientas analíticas que nos permitan tener una mejor comprensión, una comprensión más amplia de los fenómenos, creo que es excelente y pertinente. También, si me permites aportar como última cosa, me parece pertinente justamente la colaboración de los campos, porque asimismo, como yo me he especializado en la música y tengo este interés sobre la antropología, obviamente tengo estas falencias en las áreas sociales, en las áreas de las ciencias sociales. Entonces creo que sí debería haber este diálogo, sobre todo diálogo, porque cada una de las partes va a tener obviamente una fortaleza que la otra no. Pero en complemento es un estudio mucho más completo y puede abarcar muchos más puntos de los que pensábamos. Entonces, ¿qué mejor? Creo yo como investigador. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Javier. Ok, vamos adelante porque estamos también a punto de cerrar. Yoringuel y después estaba Reyes. Yoringuel, adelante. Hola Alan, muy buenas tardes a todos. Pues son como varios puntos que me interesan mucho. A mí me gusta mucho la opinión de Javier en este último punto sobre hacer una vinculación entre distintas áreas de trabajo, pero sí creo que se queda mucho en el discurso, pues, ¿no? Porque en la realidad posiblemente sea otra. No sé si tengan la experiencia o ya tuvieron alguna experiencia con algún músico que viene de formación musical completamente y intenta entrar al campo de la antropología, pues llega con toda su teoría y empieza a tratar como de cambiar a partir de su pensamiento la forma de hacer el trabajo de campo. A mí me interesaría más bien, como lo propone él, pues empezar a trabajar desde las dos áreas, ¿no? Desde el área de distintos campos de estudio. Un poco lo que decía Ramón también sobre las carreras de etnomusicología, de repente lo más importante, pues de repente se piensa que es registrar, analizar, transcribir, y a veces más bien no se entienden los procesos sociales dentro de la música. Y creo que a veces la música es el resultado de un proceso que tendríamos que entender, por ejemplo, el ciclo del lunar, ¿no? O el ciclo del frijol, o el ciclo del maíz. Es decir, entrarle primero a sembrar. Y después de que ya hayamos sembrado, pues entender en qué momento se va a hacer como la conexión para el ciclo lunar. Y después del ciclo lunar, tal vez entender cómo funcionan estos distintos ciclos sociales con todas las comunidades vecinas. O sea, nunca entramos desde esta visión como del maíz, sino entramos directamente hasta pensando en música.
Y creo que nos haría falta dejar un poco el pensamiento occidental de la música y entrarle hacia, como dicen los concheros, ¿no? Primero, si quieres entender la música, pues primero ponte a pelar los nopales, ¿no? Y vas a entender mejor los procesos musicales. Creo que la compañera Marcela decía hace un momento que los músicos de las comunidades que ella ha visitado pues no son expertos en música y más bien pues ver por qué es la palabra experto y qué es música, como bien lo decían en conceptos anteriores. Es que creo que el tema está en los conceptos, ¿no? O sea, el tema estamos atoradísimos los académicos en conceptos porque los conceptos son súper ambiguos, son subjetivos, y cada área los está manejando a su antojo y viene otro investigador y lo cambia y propone. Entonces hay una mezcla y creo que no hay el tiempo en la vida como para analizar cada uno de los conceptos. Entonces siempre los sociólogos contra antropólogos y los antropólogos contra los músicos y los músicos contra los etnocoreólogos, ¿no? Los etnocoreólogos contra los filósofos. Y creo que no nos vamos a poner de acuerdo. No sé si en alguno de los compañeros ha hecho el aprendizaje significativo, es decir, por ejemplo, la homologación dancística, lo que decías, ¿cómo se enseña la danza folclórica? No, bueno, pues llega un maestro de danza y te enseña tácata, tácata o café con pan, ¿no? Que es una forma émica, como lo enseñan en el pueblo. Pero en realidad hay un proceso más complejo que es el proceso de aprendizaje significativo, que es la homologación dancística. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se meten desde que son bebés a la comunidad y entonces van aprendiendo estos significados, van decodificando, los van aprendiendo, los van cambiando, van entendiendo las transformaciones. Y entonces cuando llega el investigador y trata como de entender y de interpretar, creo que ahí nos atoramos completamente. Entonces, algo que yo quería preguntar, no sé si a ti, Alan, o a alguien de los compañeros, es que si de verdad llegamos al punto de entender estos procesos musicales que según el autor que estás analizando, que entiendo que dice que sí se pueden llegar a comprender siguiendo esta metodología. No sé, la comprensión, la interpretación, la decodificación, no sé si se pueden entender. A mi experiencia, yo creo que no. Yo creo que no se pueden entender porque cada uno entiende de acuerdo a su historia, de acuerdo a su forma de pensar, y eso tiene que ver con cuestiones políticas, sociales, históricas, filosóficas. Y entonces, estar en un proceso musical y no importa que aprendas a tocar, ¿no? Si tú llegas y tocas la flauta y el tambor, ¿no? Por ejemplo, de la danza de los tecuanes, no significa que entiendas el proceso musical, porque el proceso musical es más profundo que unos instrumentos musicales o es más profundo que la imbricación musical, que se combina la danza, la música, todo, sino el proceso musical tiene que ver hasta con el perro, ¿no? Con la cocinera, con los vecinos, con el problema de defensa de territorios, con el problema de agua potable. Creo que todo eso, esa construcción social, se llama música, a mi parecer. Y entonces este concepto de música es mucho más amplio del concepto que podemos entender desde la música, como dices, que es ritmo, melodía, armonía, progresiones. Es más profundo este sentido. Y a mí me gustaría mucho que también nos especificaras de dónde viene la palabra emic y etic, ¿no? Lo has manejado mucho y me parece que es algo fundamental, que no solamente creo que tendría que ver con la música, sino con la propia vida, porque uno en la vida se la pasa defendiendo lo que uno piensa y lo que uno piensa es lo que vale, ¿no? Y uno de repente no entiende que existen muchos mundos y que nuestra forma de pensar es insignificante para otros mundos. Entonces, por ejemplo, en la academia, yo siempre he visto que la academia es muy cerrada, ¿no? Todo el tiempo es muy cerrada y así son las cosas, muy cuadradas, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras de dónde viene este concepto de emic y etic, que ya lo había escuchado. Me parece que ETIC es lo que dice como la ciencia, algo así entiendo, y la EMIC es lo que dice la comunidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay un nombre que es émico, que se le dice a los tambores, ¿no? Y no sé, es tantán o mazacuata, ¿no? Y entonces llega el etnomusicólogo y dice, no, es que es un membranófono, ¿no? O es un tambor, diferente forma, pero sí, aunque digan que no, sí lo ven como, pues, pobres, ¿no? Pues es que ellos no tienen los conocimientos. Entonces, creo que habría que entrarle por ahí porque es un verdadero caos esto. Gracias. Claro. Bueno, gracias por tu aportación, Joringel. Justamente cuando empezó esto y que me escribiste, yo estaba pensando precisamente en la dificultad que tiene de repente la academia
para lograr articularse con cosas que están afuera de la academia, ¿no? Yo decía, bueno, este puede ser inicialmente un espacio de discusión académica, pero dije, pues también vienen músicos, también viene gente que está en la gestión cultural. Y si yo le preguntara a un antropólogo o a un etnomusicólogo, bueno, ¿tú qué podrías, de qué manera podrías dialogar con una persona que esté del lado de la gestión cultural? Pues creo que como que nos costaría trabajo encontrar puntos ahí en común, ¿no? Yo creo que tienes mucha razón en las dificultades que implica tratar de abordar una práctica como la música, desde la manera en la que la conceptualizamos como la conceptualizamos desde Occidente como una práctica fundamentalmente artística, desvinculada de todos estos aspectos que tú comentabas, que son religiosos, que son afectivos, que son de la vida cotidiana. Y creo que ahí, y no tendremos chance de revisarlo, una recomendación muy interesante, por ejemplo, es la que nos hace Christoph Small, justamente con respecto a la música y el ritual, ¿no? Small nos dice, bueno, nosotros tendemos a pensar que la música es un campo expresivo desvinculado de la danza, desvinculado de la poesía. Cuando nosotros volteamos a ver no me gusta el término y lo voy a utilizar así entre comillas, cuando nosotros volteamos a ver a las sociedades tradicionales, nos vamos a encontrar con que la música, como tú bien señalas, se inserta en el ciclo ceremonial ritual, tiene que ver con la cosecha, tiene que ver con la siembra, tiene que ver con la afectividad, tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Creo que una manera justamente de tener una mejor perspectiva, pero es solamente eso, una mejor perspectiva es tendremos oportunidad de charlar justamente con Roberto, es hacer lo que hace Roberto Campos en una etnografía que escribió hace algunos años ya de los guaves, ¿no? Él llegó con la intención de explorar toda la dimensión sonora que está vinculada con el calendario ceremonial ritual, y se quedó ahí 2 años, en primer lugar, pues tratando de entender justamente cómo funcionaba el calendario ceremonial ritual. Y una vez que entendió cómo se daban las fiestas a lo largo del año, etcétera, ya se puso a hacer etnografía. Pero la etnografía musical está estrechamente vinculada con el conocimiento que él logró tener, ¿no? De cómo está funcionando el calendario agrícola allá en San Mateo del Mar. Si logró la aproximación así con mayúsculas, no lo sé, pero me parece que sí logró construir un panorama o un relato un poco más fiel del papel del papel, y no solo del papel, sino de cómo la música se está articulando con otros elementos expresivos, con la danza, con las creencias religiosas, con cuestiones políticas, incluso con el tema de las inundaciones, con un montón de cosas que él alcanzó a ver a lo largo de 2 años. Insisto, es la interpretación, o sea, yo no la colocaría como la interpretación de la música de los guaves, ¿no? Lo que me parece que alcanzó a hacer Roberto es algo que deberíamos buscar las personas que hacemos antropología de la música, que es utilizar la música como un vértice para ver de qué manera está funcionando la cultura. No la práctica musical así aislada, desvinculada del contexto como tú lo mencionabas, sino ver, y ahí se vuelven nuevamente pertinentes los planteamientos de Merriam, qué lugar está desempeñando la música en la cultura, y utilizar la música como el conjunto de coordenadas que te permiten aproximarte a un contexto sociocultural.